de los centros de innovación. Y nada, mi rol va a ser un minuto para daros la bienvenida y explicaros un poquito por qué tiene sentido que nos juntemos hoy para hablar de tendencias en recursos humanos, con Horizonte 2020. Las tendencias en el mundo de la innovación son algo muy importante. Identificarlas y saber gestionarlas. Cuando vemos la curva de difusión de las ideas y la curva de difusión de las tecnologías, casi todas empiezan siendo primero una innovación, una novedad, y lo abraza más o menos el 2% de la población, el 2,5%. Luego pasan a ser tendencias y entran más o menos eso que llamamos los early adopters, un 13%, y algunas de estas tendencias, no todas, pasan a ser moda. Cuando algo pasa a ser moda, ya sabemos todo lo que pasa, ya se convierte en algo imparable porque llega ya la mayoría adelantada y luego la otra mayoría. Saber identificar, precisamente en saber identificar las tendencias de forma temprana es donde hay una ventaja competitiva. Cuando algo es moda, todos entran a la vez y empieza ya la competencia, incluso por precio y por calidad. Sin embargo, los que son pioneros en entender esa tendencia, en hacer que pase y entender que puede no llegar a pasar, y eso supone, básicamente esos son los riesgos que supone asumir la innovación, tiene importantes ventajas. Y hablar de personas, yo creo que todos vosotros sois gestores de recursos humanos o estáis en el entorno de recursos humanos. Yo creo que cada vez más todos somos conscientes de que las organizaciones solo cambian si cambian las personas y que realmente el desafío, y habrá modelos top-down y bottom-up y todos los que queramos, pero en definitiva si no conseguimos que ese cambio de actitudes, que en definitiva la innovación, podemos hablar de procesos, de metodologías, de nuevos mercados, de tecnologías, en definitiva estamos hablando de que las personas o entienden ese cambio y lo abrazan o es muy difícil que eso pase. Esto es algo que casi día a día vivimos aquí en el Centro de Innovación. Este centro nació hace 6 años precisamente como punto de encuentro para las ideas, para el talento, para las actitudes innovadoras, y algunas de las tendencias, no voy a destriparlas ahora, pero algunas de las tendencias que van a salir esta mañana, como es un entorno de trabajo que optimice la convergencia de la tecnología con las nuevas formas de trabajo, nuevas formas de relación y el espacio, el uso de las comunidades, el uso de las herramientas tecnológicas 2.0, etcétera, son temas en los que llevamos trabajando ya varios años. Pero, insisto, no me voy a adelantar en lo que va a ser su ponencia. Por mi parte, daros la bienvenida a todos los que os interese lo que está pasando en el Centro de Innovación o que os intrigue un poco la curiosidad de qué tenemos ahí, aunque luego podremos explicarlo, estaremos en el coffee break por aquí. Tenemos a menudo jornadas de puertas abiertas, si no, vía Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Foursquare, no sé, Tumblr, si estamos en todas, y en las que no estemos todavía vamos a estar, y las que no hayan salido estaremos también. Somos muy permeables, muy porosos, nos encanta conversar sobre lo que estamos haciendo y os animo a si os interesa, pues poder seguirlo. Por mi parte, como decimos aquí en BBVA, Virginio, adelante, o Maite, perdón. Bien, pues bienvenidos a todos, muchas gracias por dedicarnos una mañana de trabajo y poneros a trabajar también, porque definir las tendencias del futuro no es fácil y vosotros vais a implicaros en ellas al final con el estudio Delphi, que también sabéis que vamos a organizar. También quiero dar las gracias, por supuesto, a nuestros patrocinadores, Manpower, SAP e IBM. Esto es como la tele, gracias por ver este anuncio, porque gracias a ellos podemos ver este programa, pues gracias a nuestros patrocinadores podemos tener este espacio de intercambio hoy. Y, por supuesto, también gracias al Centro de Innovación por acogernos en esta su casa. Tendencias RH 2.0 es un evento, hemos querido que sea una jornada diferente, por lo que os decía antes, de participativa. Y desde el principio hemos intentado que así sea. De hecho, la comunidad tuitera pues, ha estado participando mucho en la definición de tendencias. Convocamos un concurso inicial que ganaron, por cierto, María Jesús Márquez y Rafa Díaz, y ellos ya nos anticiparon lo que después veríamos aquí. Os leo las dos definiciones de empresa del futuro que nos dieron en este concurso y que salieron ganadoras. Las empresas no tendrán relaciones laborales ni recursos humanos. Solo con relaciones humanas serán capaces de transformarse. Esta es de Rafa. Y por su parte, María Jesús nos dijo que la empresa del futuro la lideras tú. Co-creas, colaboras, compartes, comunicas, conectas, cooperamos. Todos sumamos. Las ideas que están subyacentes en estas dos definiciones de empresa del futuro veréis que afectan de manera transversal a las 10 tendencias que os vamos a revelar hoy aquí y que vamos a hacer de la mano de 10 ponentes más uno, el último, Bernabé Pérez, también de BBVA, que os voy a presentar a continuación. Alejandro Modarelli, de IBM, Daniel Ortega, de Human Nova, Eva Collado, también de Human Nova, Virginio Gallardo, Human Nova, María José Martín, Manpower, Mari Carmen Martín, es que tengo 2 Martín, Manpower, Gelma Rodríguez, de SAP. Y sin más, y porque hemos empezado tarde, mea culpa, le cedo la palabra directamente a Virginio.
y a Andrés. Muy bien, que no me llamo mal. Pues bienvenidos. Yo creo, Andrés, que lo primero que nos tendríamos que preguntar es... ¿Se oye mi micro? Sí. Vale. Lo primero que sería bueno que supiéramos todos es ¿qué hacemos haciendo un acto de tendencias de recursos humanos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Gracias por hacerme esta pregunta. Estaba pactada, ya la habíamos pactado. Ella lo sabía que se la iba a hacer. Hemos intentado hacer y organizar un evento diferente y vamos a dejar que también la improvisación nos acompañe. Antes de responder a esa pregunta, me apetece recordar a Alicia Pomares, que tendría que estar aquí, que es compañera nuestra en Humanova y que ayer cogió 39 de fiebre, está en la cama del hotel. Eso significa que nos ha estropeado la dinámica. Esto es el cambio. Vamos a hablar de cambio y nosotros lo vivimos ayer en primera persona. Por lo tanto, esto sí que no estaba preparado. Hemos tenido que, sobre la marcha, corregir una serie de cuestiones. Y esperemos que venga luego, aunque sea en un estado un poco precario, pero para acompañarnos. Y respecto a la pregunta, pues yo creo que todos los que estamos aquí hoy, de alguna manera entendemos que la gestión de recursos humanos está viviendo un momento de profunda transformación. Y bueno, esto no lo digo yo, lo dice mucha más gente. Así que puedo decir, bueno, Andrés, ¿por qué dice esto? Pues yo lo digo porque observo una realidad en términos de gestión de capital humano bastante diferente de la que yo he vivido hace 10 y 15 años. Y creo que la inquietud y el interés nuestro se refleja en todas las personas que hoy han decidido acompañarnos para ver cuáles van a ser las próximas tendencias en gestión de recursos humanos. Yo creo que esa es un poco la respuesta a esa pregunta de por qué hemos llegado hasta aquí. Cuéntanos, Virginio, qué va a pasar en las próximas horas. Os digo un poco cuál era la idea del acto, que ya creo que la hemos ido diciendo. La idea era poner encima de la mesa cuáles podrían ser tendencias. Incluso lo que dijimos es que preferíamos, esto se lo dijimos a los que nos acompañaban, les dijimos, preferimos tendencias que incluso puedan no ser del todo ciertas, pero que sean como mínimo nuevas, que sean novedosas. La idea era, yo creo que en un momento que todo cambia, la idea era reflexionar sobre ese futuro, ¿sí? Incluso intentar jerarquizar cuáles podrían ser esos cambios, pero no lo queríamos hacer solo nosotros. Por eso hicimos la participación en Twitter y después, además, nos gustaría que nos acompañaseis en ese proceso de reflexión y os pediremos ahí que nos hagáis ahí unos pequeños ejercicios, o sea que ya estáis invitados aquí a participar. Y por la otra parte, además de reflexionar nosotros, tanto aquí como en Barcelona, porque todo se hará mañana en Barcelona, lo que queríamos traer también era una experiencia que fuera así un poco como, bueno, de tendencias, o sea que reflejara un poco las tendencias. Y lo cierto es que vamos a ver a Bernabé, ¿no? Y finalmente es una jornada de reflexión, una jornada de reflexión que además después prolongaremos porque en función de lo que nos contestéis pues haremos, ya os lo explicaremos después, pero intentaremos seguir reflexionando sobre este futuro. La agenda entonces, ¿cómo quedada? Más o menos. Bueno, la agenda después de esta introducción, marcando un poco lo que es el día de hoy, qué es lo que va a pasar y por qué hemos llegado hasta aquí, qué hacemos y que vamos a hablar de tendencias y que vamos a construir colectivamente el futuro de la gestión de recursos humanos, se divide en, vamos a llamar, experiencias, ¿sí? Después de esta introducción vamos a dar paso a una experiencia que es la presentación de las 10 tendencias que hemos considerado van a marcar o pueden llegar a marcar el futuro de la gestión de capital humano. Van a ser, digamos, 10 explicaciones de la mano de todas las personas que veis aquí y de nosotros mismos, con una duración estimada de 8 minutos cada una. Queremos ser muy ambiciosos con la gestión del tiempo. Vamos a ver en qué medida somos capaces de conseguirlo. Después de esa experiencia donde os explicaremos esas 10 tendencias, si no me equivoco tendremos un descanso, nos iremos a tomar un café, a charlar y a ir comentando ya sobre la marcha. Oye, habéis perdido el norte, oye, yo creo que está muy acertada, yo creo que va por aquí. Se trata de provocar ya esa reflexión desde primera hora de la mañana. Entraremos al cabo de una media hora y tendremos vuestra participación. Siempre hemos insistido en que
construir el futuro solos es muy aburrido y preferimos hacerlo de la mano de los profesionales que realmente saben de la gestión de capital humano, que sois todos vosotros. Por tanto, haremos un estudio que tendrá una parte cuantitativa y una parte cualitativa y que os explicaremos en detalle cuando llegue ese momento. Después de realizar el estudio, habrá una presentación de la mano de Bernabé Pérez, que es el director de Innovación de Recursos Humanos del BBVA y que hoy nos abre las puertas de su casa. Y después de eso haremos o intentaremos emular un poco el momento sobres de los Goya o de los Oscars. Vamos a meter un poco de teatro también para hacer un evento un poco diferente y veremos, en base a las respuestas que vosotros mismos vais a reflejar en el estudio, cuáles son las 3 tendencias que a vuestro juicio van a marcar digamos, los hitos en términos de gestión de recursos humanos. Y luego pues haremos un cierre y nos iremos a reflexionar. ¿Sí? Bueno, eso va a ser más o menos. Muy bien, pues si os parece empezamos ya. Empezamos con la primera tendencia. Bueno, creo que es Eva, que nos va a hablar del aprendizaje social. Eva, todo tuyo. Hola, buenos días. Primero, Alex. Espera, Eva. Las transparencias. sí, va a haber un vídeo ahora. Vale, primero vamos a ver un vídeo. Nuestro entorno empresarial se transforma. Nuestro entorno empresarial se transforma progresivamente. No vivimos una época de cambios, sino un cambio de época. Conectividad, era del conocimiento, sociedad red, empresa abierta, web social, management 2.0. En un entorno caracterizado por el cambio y la incertidumbre, el factor humano es determinante en las organizaciones. Nuevos conceptos que describen una nueva forma de gestión. La sociedad del conocimiento potencia a las personas y éstas a las organizaciones. La supervivencia de muchas empresas dependerá de su habilidad para hacer la lectura de los acontecimientos en los próximos años. La gestión de personas se encuentra en una fase de profunda revisión. Los modelos, esquemas y procesos hasta ahora conocidos son insuficientes para acompañar a las empresas en cualquier proceso de transformación. Hoy os acompañamos en el descubrimiento de las nuevas tendencias en materia de gestión del capital humano. Os invitamos a descubrir y a reflexionar sobre las tendencias en gestión de personas que marcarán la diferencia en los próximos años. Bienvenidos a Tendencias RH 2.0. Hola amigos, gracias por venir, por hacer ese hueco en la agenda y por venir a compartir con nosotros algo que a nosotros nos hace especialmente ilusión. ¿Por qué? Porque somos personas que trabajamos para las personas y que sentimos esto de una manera vocacional. Me ha tocado la primera tendencia y es una tendencia que habla del aprendizaje social desplazará al resto de modalidades de aprendizaje en la empresa. Nosotros que trabajamos en recursos humanos sabemos que uno de los principales palos del flamenco es la formación de los equipos. Las nuevas tecnologías han aterrizado, lo han hecho de una forma muy importante y están afectando de una manera trepidante a todos los formatos de, a tal y como teníamos ideado todos los sistemas de formación. El aprendizaje será social. ¿Esto qué significa? Que será en red, con un nivel de conexiones infinito, ubicuo, omnipresente en todo el mundo, atemporal. No habrá un momento específico para formarse, sino que todas las horas del día pueden ser buenas. ¿Y qué pasa? Que ha llegado un momento que el aprendizaje trasciende los límites organizativos, es decir, nosotros perdemos también un poco el control y ese control pasa a nuestros colaboradores. El aprendizaje desplaza de forma paulatina el concepto tradicional de formación. Debemos abandonar el concepto que veníamos utilizando hasta ahora mismo. Cualquier profesional es el máximo responsable de gestionar su autoaprendizaje. ¿Esto qué significa? Que lo que estamos haciendo un poquito es
empoderar al empleado y dejar un poco en sus manos que participe en su propia carrera profesional. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Esto nos descarga a nosotros, en cierta manera, desde el punto de vista de empresa, porque no es como antes, ahora todo está al alcance de todo el mundo y también nosotros debemos esperar de ellos que se suban un poquito a estas nuevas tecnologías y que hagan uso de todo lo que tenemos. ¿Qué pasa? Que el papel de recursos humanos ahí va a tener una transformación enorme. ¿Por qué? Porque lo que va a tener que hacer es dar a conocer todas las nuevas posibilidades de formación que hay a través del entorno social y del entorno web a los colaboradores. Vamos a tener que ser capaces de invitarles a que se construyan sus propios entornos de aprendizaje personales. ¿Esto qué significa? A que aprovechen todos esos recursos que hay en la web para formarse y ser mejores profesionales. ¿Cómo? Primero, tenemos que apostar de una manera fehaciente por la digitalización del empleado. Es decir, abrirles esa ventana al mundo para que ellos cojan todas esas nuevas tecnologías y se hagan mejores profesionales. Ayudarles a construir un EPA tiene que ser quizá una de las cosas que tengamos que impulsar. ¿Por qué? Pues bueno, porque si nuestros colaboradores tienen una especie de escritorio virtual donde pueden aprender, donde pueden tener asociadas todas sus redes sociales, todas sus formas de información, es decir, hay que invitarles a que, pues bueno, si tenemos a una persona, por ejemplo, que trabaja en un departamento de compras, pues que tenga a la gente que hace temas de compras, sigan sus blogs, es decir, estén ahí en todo ese entorno y lo tengan al alcance de la mano. ¿Por qué hacer un entorno personal de aprendizaje? Porque es la manera de tampoco perder demasiado tiempo buscando cosas, es decir, es tenerlo todo compilado en una única pantalla. Todas aquellas organizaciones que todavía a fecha de hoy piensan que tener las redes sociales, abiertas dentro de nuestras organizaciones lo asocian a una falta de productividad o lo asocian a que es algo que no, porque, bueno, pues porque hay miedo. Por favor, que esto se lo quiten de la cabeza, es decir, lo que no podemos hacer en ningún momento es que todo ese mundo que se abre y que tenemos en nuestras casas y que lo tenemos al abasto de nuestra mano, cuando lleguen a nuestras organizaciones no lo encuentren. Hay que enseñar a que nuestros colaboradores hagan un uso responsable de la red y no solamente eso, sino enseñarles a cómo pueden, a través de todas estas cosas, pues, ser mejores profesionales. Os hablaría pues, de dos cosas que están ahora mismo muy en boga, los MOOCs, esos cursos estupendos impartidos de manera online de las mejores universidades del mundo, que están dando unas titulaciones académicas que son un sueño y que cualquier persona puede optar a hacerlos, pues hay que animarlos a que hagan estas cosas y hemos de ser todavía más inteligentes, es decir, si queremos que uno de nuestros colaboradores pues, haga un curso de estas características, vinculemos también la obtención de ese título académico a una parte de su salario flexible. Es decir, hay maneras de hacer que las personas empiecen a usar todas estas nuevas tecnologías. El tema de las comunidades virtuales, ya sea dentro de las organizaciones o hacia el exterior. Es decir, pensad que nosotros ahora podemos sentarnos con cualquier profesional que haga lo mismo que nosotros de cualquier parte del mundo y compartir con él desde nuevas prácticas. Estoy trabajando en este proyecto, tú cómo lo estás haciendo ahí. Es decir, estamos conectados con todo y esto hay que saber aprovecharlo. Básicamente esas van a ser un poco las líneas que van a constituir estos nuevos entornos de aprendizaje social. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rol de recursos humanos? Pues dejarme poner un pequeño símil. O sea, yo creo que recursos humanos tiene que ser como un pequeño Sherpa que lleva una mochila cargada con toda esta información, tiene que adoptar un rol facilitador, tiene que informar al empleado de todas estas cosas que hay en el mercado, tiene que animarles a hacerlo y marcarles un poco una ruta. Si me permitís, los cursos que hemos estado impartiendo hasta ahora lo hemos hecho de buena fe, intentando aprovechar nuestros presupuestos de formación y ha sido un poco una formación de pan para todos. Es decir, hemos dicho, vamos a hacer una formación de habilidades directivas, ¡bumba! Y hemos metido, ¿no?,
a gente ahí. Estos nuevos entornos nos permiten trabajar con el talento único que tenemos en la organización. Es decir, darle a un empleado una verdadera ruta para que alcance la cima, pero de su propio autoaprendizaje. Entonces, el rol de recursos humanos va a ser fundamentalmente ese acompañamiento, ese animar y ese, bueno, pues ese seguimiento y hacerlo desembarcar en el uso de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. No sé, ahora os dejo con la tendencia número 2. No sé qué ha pasado con la presentación. Sí, pero esto. Big Data e inteligencia artificial. Recién se me acaba de ocurrir de que nosotros en IBM hablamos de Big Data todo el día y sabemos lo que es. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Básicamente lo que tenemos son datos que están esparcidos por la web, ¿no? Datos desestructurados, o sea, datos de texto que puede estar en blogs, puede estar en Twitter, puede estar en cualquiera de las redes sociales. Y después tenemos también datos estructurados, que son aquellos que tenemos dentro de los sistemas de la empresa. Los sistemas de información que pueden capturar datos tanto externos como internos y poder manejar estos grandes volúmenes de datos, eso es para nosotros Big Data. Entonces, bueno, les voy a hablar un poco de estas dos tendencias. Lo que podemos ver es, a través de una encuesta de Salary.com, lo que podemos ver es que la mayoría de los empleados hoy día no están satisfechos con el trabajo que ellos desempeñan. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista de recursos humanos para reinventarnos? Vamos a ver 6 puntos que están relacionados exactamente con Big Data e inteligencia artificial, que son los siguientes, ¿no? 1. Mejorar el poder de decisión usando analíticas. O sea, hasta el día de hoy tomamos decisiones acerca de recursos humanos a partir de instinto, ¿no? Y lo que podemos ver es que con estos datos estructurados y desestructurados tenemos también modelos matemáticos y aplicando las ciencias del comportamiento podemos empezar a tomar decisiones mucho más acertadas, ¿no? Por ejemplo, cuando elegimos un candidato o cuando vamos a poner a un empleado determinado en un plan de carrera o decidir quién va a ser una sucesión. Eliminando las jerarquías. Bueno, un poco el tweet que estaba dando vueltas hace un ratito acerca de Rafa, que decía... Muy bien. El tweet de Rafa que hablaba que ya no son más recursos humanos o relaciones laborales, sino las relaciones entre las personas, ¿no? O sea, se han roto ya estas barreras y lo que tenemos es, dentro de las empresas, grupos de gente con afinidades que se juntan a resolver problemas que tiene la empresa, ¿no? Y rompiendo un poco estos hilos que teníamos antes de las departamentales. ¿Qué nos encontramos entonces? Que vamos a necesitar un nuevo gestor, una nueva persona que los lidere. Y va a ser una persona que los lidere durante un tiempo muy corto en alinear estos objetivos que tienen ellos como persona con los objetivos que tiene la empresa. Es un cambio de rol del gerente. Formando una plantilla construida a partir de los requerimientos a largo plazo. ¿Qué vemos hoy? Hoy tenemos un nuevo trabajador, el trabajador independiente, ¿no? Gente que ya va pasando de una empresa a otra, o freelance, ¿no? Se ve mucho más dentro de las empresas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que se van a crear pasaportes, ¿no? Pasaportes de talento. De alguna manera, una manera comprobable de ver cuáles fueron nuestros
nuestros éxitos, cuáles son nuestras competencias, qué recomendaciones tenemos. Esto nos va a permitir también, por medio del Big Data, una toma de decisiones acelerada. Relacionado con esto está la transparencia, ¿no? O sea, si nosotros somos transparentes o nuestros candidatos y empleados son transparentes con respecto a su pasaporte de talento, también las empresas están siendo más transparentes. Cualquiera puede saber hoy día cómo es trabajar en una determinada empresa o cómo es trabajar para una determinada persona o informarme qué preguntas me van a hacer en una entrevista, ¿no? Esa es la transparencia. Si nosotros promovemos dentro de nuestra empresa la transparencia y a esto le aplicamos datos y herramientas analíticas, bueno, podemos tener una toma de decisiones mucho más acelerada. Cubriendo posiciones por medio de análisis predictivos. Bueno, o sea, hoy día hemos hecho varias encuestas dentro de IBM y vemos que en recursos humanos se usa muy poco el análisis predictivo. Siempre estamos viendo un poco qué hicimos en el pasado. Bueno, ahora tenemos todas las herramientas para poder hacerlo. Podemos ir a otros sistemas de la empresa y predecir cuál va a ser nuestra demanda laboral de acá a un año, de cada 2 años. Armar los planes de carrera necesarios y poner a los candidatos en los lugares indicados. Y luego hablar de la cadena, otro de los temas es la cadena de suministro. Bueno, todos estos datos que tenemos en la red, todos estos pasaportes de talentos, la transparencia de las personas, crea una nueva cadena de suministro, una nueva manera de encontrar candidatos y a mis empleados y cómo administrar los recursos humanos. Quiero pasarlo ahora a un tema un poquitito, toda esta teoría, unos temas un poquitito más ejemplificadores. Por ejemplo, en la cadena de suministro había una empresa de consumo masivo que contrataba personas durante el mes de diciembre para atender las necesidades del mes de Navidad, ¿no? y atender en sus tiendas. Entonces, a todos estos trabajadores temporales en un año le hicieron una evaluación de desempeño. Al año siguiente, aquellos que tenían la evaluación de desempeño, una evaluación de desempeño satisfactoria, se buscaba dentro de las redes sociales, por medio de técnicas de Big Data, quiénes podían estar potencialmente disponibles. Entonces ya directamente, en vez de hacer una campaña tradicional de selección, contactaban a estas personas y se contrataban. Y con esto redujeron un 90% el esfuerzo de contratación de la temporada. Otros ejemplos que quería dar era el ejemplo de IBM. Bueno, en IBM ya no se hace más una encuesta de clima. ¿Cómo hacemos la encuesta de clima en IBM? Por medio del Big Data. Vamos a las redes sociales, vamos a las redes internas, vemos en los sistemas internos, por ejemplo, podría ser un sistema de CRM donde uno de nuestros empleados deja una nota en particular y, bueno, con todos esos datos podemos saber por país, por área, desglose demográfico, cuál es el sentimiento de nuestra población. Si vemos que tenemos algún problema en particular, sí, hacemos una encuesta en particular de ese grupo demográfico del cual queremos entrar en más detalle. Este es un buen ejemplo de cómo se aplica el Big Data a problemas reales. Otro ejemplo, esto es una tendencia, no lo tenemos implementado, pero ya estamos trabajando, que es Watson, no sé si habrán escuchado, y desarrolló un prototipo de un ordenador con inteligencia artificial y compitió en un programa de preguntas y respuestas en Estados Unidos y le ganó a los seres humanos. Actualmente se están usando ya aplicaciones de negocio, como por ejemplo el Instituto Anderson, para poder hacer predicciones y diagnósticos de cáncer, ¿no? Lo que podemos ver, lo que estamos empezando a analizar es cómo se aplican recursos humanos y viendo, por ejemplo, en los procesos de selección, que nos ayuda a hacer la selección de quién es el candidato que se adapta mejor a nuestras necesidades, o para poder hacer recomendaciones a los empleados específicamente de cuáles serán su mejor plan de carrera y manejar expectativas realistas dentro de su carrera. O también otro de los ejemplos es simplemente usarlo como helpdesk, ¿no? para
para que el empleado pueda hacerle preguntas y respuestas acerca de políticas o de procesos de recursos humanos. Bueno, y con esto quería cerrar, ¿no? Que son tendencias, pero bueno, ya estamos trabajando en ellas y tenemos que ponernos al frente para hacerlas realidad. Muchas gracias. Bueno, llevo todo puesto. Bueno. Menos el mandito para darle. Ahí está. Me toca. La presentación sale por... ¿La pincha Alex? ¿La presentación? Ahí está. Bien, yo os voy a hablar de una tendencia que habla del nuevo rol del líder transformador en las organizaciones y dentro de las organizaciones lo que va a ser el concepto del gestor de comunidades, ¿vale? Vamos a ver si soy capaz en 6 slides de integrar estos 3 conceptos, ¿vale? La primera pregunta que habría que hacerse es ¿por qué un nuevo rol de liderazgo, ¿no? ¿En qué medida es necesario desarrollar un nuevo modelo de liderazgo? Y yo creo que la respuesta a esa pregunta sería algo así como que, paradójicamente, el cambio va a ser la única variable constante. Es decir, todo va a estar cambiando constantemente y de manera permanente. Por lo tanto, si entendemos que el cambio va a ser lo único que va a ser fijo, curiosamente, sería más o menos razonable pensar que necesitamos un modelo de liderazgo no solamente que se conforme con acompañar el cambio, sino que sea un provocador de cambios, ¿sí? Esa es un poco la justificación a por qué necesitamos un liderazgo transformador. Bien, pues necesitamos un liderazgo transformador porque todo está cambiando mucho, cada vez más rápido y lo va a hacer todavía más rápido, ¿sí? Probablemente la tecnología social juega un papel importante en toda esta situación. Por tanto, entendemos que el liderazgo tiene que ser un motor del cambio. ¿Y dónde va a pasar eso? Yo creo que aquí la tecnología social, ¿vale? O la web social o la web 2.0, pero llevada al seno de las organizaciones, juega un papel predominante o muy importante o muy relevante, porque al amparo de esas redes sociales corporativas que no son más que la filosofía de la web social 2.0 llevada al interior de las organizaciones, van a representar de alguna manera el caldo de cultivo idóneo para que emerjan un nuevo, vamos a llamar, una especie de microorganismos, si seguimos con el símil biológico. Yo soy sociólogo, así que asumo un riesgo importante diciendo esto, pero de alguna manera van a emerger una serie de nuevas células organizativas al amparo de la red social interna o las redes sociales internas que se van a denominar comunidades. Y las comunidades van a ser los entornos en los que este modelo de liderazgo encuentre su caldo de cultivo, digamos, idóneo para que siga proliferando, ¿sí? Podríamos decir que respecto del modelo, del paradigma al que hemos venido estando acostumbrados en términos de liderazgo, nos vamos a encontrar con un liderazgo que va a estar distribuido, ¿vale?, dentro de esas comunidades que van a surgir. Y esto es como todo, es decir, no todas las organizaciones, no en todas las geografías y no en todas las industrias se producirá la aparición o la proliferación de comunidades a la misma velocidad. Es decir, habrá muchas variables que de alguna manera impacten y diferencien el hecho de que en unos sectores, en unas geografías y en un tipo de organizaciones, este tipo de comunidades surjan o se desarrollen de una manera más ágil respecto de otras. Pero con el paso del tiempo, probablemente, la gran mayoría de organizaciones, y por el impacto que tendrá la tecnología social en su, digamos, modus operandi convencional, se verán, diría que inevitablemente abocadas a que estas nuevas células llamadas comunidades surjan, que es donde va a tener, digamos, cabida el liderazgo transformador. Por lo tanto, desde un punto de vista del liderazgo, estamos empezando a ver cómo se produce una especie de reequilibrio en el que el liderazgo visionario, el liderazgo que ejercía como referente, que marcaba el rumbo, un liderazgo
visionario va a dar paso a un liderazgo más nómada, un liderazgo itinerante que se va a ir moviendo dentro de esas comunidades. Y ese liderazgo lo acabarán asumiendo las personas, los profesionales que formen parte de esas comunidades en función de los cometidos que tenga cada una de esas comunidades, bien sea de innovación, bien sea de aprendizaje, bien sea de comunicación, bien sea, etcétera, etcétera. Hay muchas tipologías de comunidades. Independientemente de la tipología de cada una de ellas, probablemente los profesionales que las formen asumirán determinados roles en términos de liderazgo. Por tanto, estamos viendo cómo trasvasamos de un modelo de líder visionario que marca el rumbo y al que le sigue toda la compañía, a un modelo de liderazgo distribuido, y estará distribuido y personificado en esas personas, en esos profesionales que formarán parte de las comunidades. Ese deshielo de esa imagen de alguna manera refleja que nos dirigimos a un nuevo modelo organizativo en general, insisto, con la salvedad y con la prudencia de asumir que no todas las organizaciones ni en todos los lugares van a avanzar a la misma velocidad, ¿de acuerdo? Es decir, pero sí que es cierto que hay muchas organizaciones, probablemente muchas de las que están representadas en este evento, y si están aquí será precisamente por eso, ya están marcando ese rumbo con esta nueva tendencia, que es el rol de gestor de comunidades dentro de esas nuevas formas organizativas. Os decía antes, las comunidades son entornos de aprendizaje, entornos de innovación, son entornos de comunicación, son entornos de generación de conocimiento, son entornos de cambio. Las comunidades son entornos de cambio y las comunidades solo, como nueva forma organizativa, solo pueden ser gestionadas por líderes transformadores que serán, en definitiva, los que marquen el rumbo de esa nueva forma organizativa, ¿sí? Por lo tanto, los líderes transformadores tendrán lugar en las comunidades que a su vez provocarán más liderazgo transformador. Y esa es mi tendencia, de momento. Hola a todos, soy Mari Carmen Martín, Mari Carmen Mar en Twitter, para todos los tuiteros de la sala. Voy a presentar la tendencia número 4, que habla de la empresa abierta y los nomads. ¿Qué es la empresa abierta? Es una empresa donde existe la transparencia. Vivimos en democracias, pero todavía tenemos algunas organizaciones que tienen cosas que aprender, ¿no? La empresa abierta hay un espíritu de colaboración, tenemos una tecnología que nos ayuda para todo esto, pero básicamente son organizaciones que ya existen. Tenemos modelos ya, como por ejemplo las comunidades de software que han organizado grandes comunidades como Firefox, Wikipedia. Entonces ahí hay un espíritu wiki, tenemos conversaciones y encontramos a personas que entran y hay estructuras que son mucho más flexibles. ¿Dónde habitan los empleados Nomad? Pueden ser en estas empresas abiertas. Estas empresas abiertas, como ya decía, son modelos que ya existen, como por ejemplo Groupon en Estados Unidos, Zappos. Son organizaciones que están consiguiendo resultados y los Nomads son aquellos profesionales del conocimiento. Conocíamos a los Nomads en las sociedades de agricultoras y estos profesionales van a entrar de forma flexible y van a trabajar en ambientes donde se requieren sus conocimientos.
Y el papel de los recursos humanos será el de adoptar a estos profesionales, que básicamente van a ser gente que aprende nuevos conocimientos, que aprende y desaprenden. El reto de los recursos humanos, básicamente, muchos de estos profesionales van a ser millennials, ¿no? La generación de los jóvenes, los nativos digitales. No podremos encasillarlos en estructuras y en organizaciones rígidas. Las empresas abiertas son entornos altamente cambiantes, crecen como organismos. Estas organizaciones se reinventan a un ritmo acelerado, con tecnología, con creatividad y aprendizaje a través de comunidades, con tecnología adecuada para las conversaciones y el crecimiento. ¿Cómo podemos, de alguna manera, integrar a estos profesionales Nomad y encontrar esas motivaciones y esas expectativas? ¿Cómo podemos gestionar planes de carrera, planes de sucesión, cosas que probablemente ya no volveremos a hacer en muchas organizaciones? Si el conocimiento es social, si el aprendizaje es social, es en comunidades, no tiene mucho sentido preparar planes de sucesión y de desarrollo, cuando lo que queremos es que el individuo y que la persona dentro de la organización en plena libertad pueda gestionar su propio desarrollo. Y estas empresas abiertas como Groupon pues no tienen títulos, no hay, todas las personas son iguales, se gestionan en lo que se llama una especie de código abierto o un management abierto, ¿no? Un open book se llama. Y si entras en una reunión, si participas en un proyecto, es porque debes permanecer y perteneces a ese proyecto y puedes contribuir. Si no apareces o no contribuyes, no formas parte del proyecto, pero no pasa nada. Entonces, hay una flexibilidad que realmente tenemos que aprender a gestionar. En estas empresas abiertas, el concepto de jerarquía que entendemos de forma clásica y tradicional va a quedar diluido y pasa a ser un trabajo mucho más basado en la colaboración y en el compartir conocimientos y convertir esas conversaciones. Básicamente, uno de los aspectos importantes que los profesionales que gestionamos personas, tanto desde dentro como desde fuera, es de alguna manera eliminar de nuestro software mental la palabra control, ¿no? Tenemos que aprender a gestionar sin control, de forma con empoderamiento. Dicen las estadísticas que 3 de 4 personas están descomprometidas, ¿no? Disengaged, como se dice en inglés. Y eso es un porcentaje muy alto y realmente el reto de los managers y de los departamentos de recursos humanos es cómo conseguir y transformar esa falta de compromiso y falta de pertenencia a la compañía y al proyecto, convertirlo en algo totalmente positivo. De ahí que las estructuras y las organizaciones tienen que flexibilizarse, así como los estilos de management, desde el ser y desde una visión muchísimo más con propósito, en lugar pues, de gestionar a través de competencias, por ejemplo, que es algo que probablemente no volvamos a seguir haciendo. Y creo que sí, ya he acabado. Gracias. Muy bien. Bueno, amigos, antes de empezar la quinta tendencia, quiero deciros que a los 20 minutos de empezar este acto ya éramos trending topic nacional. Gracias. Hay mucho tuitero en las salas, se nota, si no, los móviles. Bueno,
La quinta tendencia se titula de la gestión del conocimiento a la inteligencia colectiva. Virginio, ¿tú crees que como venimos gestionando ahora mismo el conocimiento, va a ser difícil transitar de este tipo de gestión a apostar por la inteligencia colectiva? Yo diría que no va a ser difícil, es obligado, ¿sí? Sé que esto de inteligencia colectiva nos suena a todos un poco como concepto un poco raro, ¿no? Yo no he visto nunca la inteligencia colectiva de mi organización, ¿en qué cajón está, ¿no? Lo cierto es que, y todos lo sabemos, la complejidad del entorno hace que el conocimiento, digamos, sea más importante. La complejidad del entorno hace que cada uno de los empleados, que cada uno de lo que sabe cada empleado, tenga más valor. Y lo que necesitamos de ese conocimiento es que se convierta en soluciones de negocio. Convertir el conocimiento en soluciones de negocio es lo que se llama inteligencia colectiva. Y eso es, digamos, la primera prioridad de todas las empresas, ¿sí? O sea, conseguir que cada uno de los empleados con sus ideas se convierta en un nuevo producto, en la mejora de un proceso, en el lanzamiento de, pues no sé, de una nueva actividad, en nuevas ideas, en creatividad, eso es lo que es inteligencia colectiva y, por tanto, eso es casi obligatorio. ¿Y entonces qué vamos a hacer para que eso se produzca? La verdad es que es curioso porque prácticamente no hay que hacer nada, dice su maestro. Pues si es tan fácil esto de convertir, hemos dicho que es la primera prioridad, ¿no? Y ahora dices que no hay que hacer nada. Hay que dejar que la gente converse, que hay que liberar el talento. Y eso que puede parecer enormemente fácil es enormemente complejo. Es decir, las organizaciones no están preparadas para que la gente, digamos, dé todo su talento, converse de forma libre. Las organizaciones están preparadas para seguir unos procedimientos, por lo tanto, significa un cambio de ruptura para que esa inteligencia colectiva, que es lo que necesitan nuestras empresas. Nuestras empresas todo va muy rápido y necesitan, pues, ir más rápido, ¿no? Pues se necesita liberar el talento. Y para eso, como habéis oído y vais a seguir oyendo durante la jornada, necesitamos un nuevo tipo de organización que esté más basado en comunidades, o sea, un nuevo sistema organizativo virtual que se basa en tecnologías 2.0, que son las comunidades. Pero básicamente, más allá de crear esas, digamos, entes virtuales, esas comunidades, lo que hay que dejar es que la gente, digamos, más o menos, hay que dinamizarlo bien, pero hay que liberar el talento. Yo lo que te preguntaría a ti es, ¿cómo puede impactar esto de buscar nuevas soluciones, de potenciar la innovación en nuestras empresas? ¿Cómo puede afectar a la búsqueda de inteligencia colectiva a los recursos humanos, que se supone que son los que conocen lo que es el talento, los que tienen que gestionar el talento, ¿no? A ver, bueno, yo creo que ha llegado el momento de que los departamentos de recursos humanos dejen de ser los departamentos de servicios internos de una empresa. Es decir, recursos humanos debe convertirse en estratega y tiene que tener un peso de decisión, de estrategia, que ahora mismo, por desgracia, en muchas organizaciones no tiene. Es decir, es verdad que estamos en una situación difícil. La situación actual, lo que está haciendo a los departamentos de recursos humanos es que esté centrado muy en el día a día, intentando superar la situación. Quien no está gestionando un ERE, está gestionando presupuestos bajos, etcétera. Estamos un poco en el día a día y a veces se nos está olvidando a tener personas dentro de nuestra organización pensando en el futuro. Por favor, amigos, no olvidéis nunca, nunca que el mayor capital social de las empresas son las personas. Sin las personas no hay procesos, no hay trabajo, las cosas no salen. Recursos humanos tiene que ser el eje de la transformación del departamento. Olvidémonos de estructuras y procesos organizativos excesivamente burocráticos. Pasemos a la acción. Caramba, hay cosas que hacemos en los departamentos de recursos humanos que no aportan demasiado valor. Centrémonos en ese talento. Centrémonos en la gestión de la inteligencia colectiva, cojamos al talento único y pongámoslo al servicio de la organización a través... Podemos hacerlo, porque nadie mejor que nosotros, que somos los verdaderos gestores de personas, y que de hecho creo que es nuestra responsabilidad.
Otras cosas que tendríamos que hacer, ayudar a la organización a que se flexibilice un poco, relajemos un poco también los procesos de toma de decisiones, olvidémonos de decisiones únicas impulsadas por un único comité de dirección. Caramba, estamos corriendo riesgos. Propiciemos ese liderazgo transformador del que ya llevamos hablando un rato. Hagamos que las cosas sucedan. Nosotros podemos. Nosotros debemos hacerlo. Solamente así vamos a poder poner en marcha todo el tema de la inteligencia colectiva y solamente así vamos a dar valor como departamento a nuestra organización. No os sentéis a esperar a ver qué pasa, ser esos agentes de cambio que se necesitan. Muy bien, yo diría entonces, ¿no? Como conclusión, ¿qué? sí, pues yo lo que diría es, la inteligencia colectiva no es un concepto más, yo os diría, para recursos humanos no es un concepto más, sino es el concepto clave. O sea, nosotros nos pagan por gestionar el talento para dar soluciones de valor, ¿sí? Y la única forma de hacerla, digamos, frente a la complejidad y al cambio es gestionar este talento de otra forma. Y ahí estamos los de recursos humanos, porque no se lo vamos a pedir a los de finanzas ni a los de marketing. Bueno, podría que sí, pero en principio no. Eso, lo de gestionar el talento somos nosotros. Y la aportación de valor que se exige en momentos de incertidumbre y cambio es mayor. Y nuestro rol tiene que ir más por esas vías, ¿sí? Yo creo que esto sería una buena conclusión, ¿sí? Pues bueno, damos paso a la siguiente tendencia, si os parece. Claro, si hablamos de retribuir, estamos hablando de una misión imposible. ¿Sí? Entonces, esta música venía muy bien para incorporar la tendencia de la retribución del capital social como elemento retributivo diferencial. Y no va a ser una tendencia menor, ninguna de ellas, pero esta tiene una aplicación. Bueno, siempre que hablamos de dinero, ¿no?, en gestión de recursos humanos, pues es un tema sensible, ¿sí? Y fuera de recursos humanos también, ¿no? Pero en concreto en las organizaciones, cuando hablamos de retribuir, tocamos un tema especialmente sensible y delicado. Si estamos hablando de que todo va a cambiar y que todo va a transformar, y el adjetivo social yo creo que es el que más se está repitiendo a lo largo de todas las tendencias, hablamos de social, aprendizaje social, conocimiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás tenga sentido plantearse que en términos de retribución vamos a tener que medir y valorar y pagar por un elemento que ahora mismo no se está teniendo en cuenta, y eso es lo que hace que esto sea una tendencia, que es la retribución del capital social. Y diréis, muy bien, ¿y qué es el capital social, ¿no? Bueno, vamos a ver si soy capaz de explicaroslo. Hay que entenderlo desde la perspectiva del efecto que genera la tecnología social, es decir, lo que ha representado una vez más la tecnología social es un acelerador, es un proceso de aceleración de nuestro grado de conexiones. Es decir, antes, sin el entorno de la web, nuestra capacidad relacional era X, y ahora, con la llegada de manera masiva de la tecnología social, nuestra capacidad relacional es X elevado a la enésima potencia. Y eso tiene una traducción sencilla de entender, porque todos, probablemente, de una u otra forma, en los últimos años, habéis incrementado vuestro grado relacional por diferentes vías. Es decir, estáis más expuestos y habéis incrementado la velocidad a la que establecíais relaciones comparada con la que teníais hace 3, 4, 5 años. No me voy a 10 años, 5 años. Por lo tanto, la tecnología social es un factor que hay que tener en cuenta para explicar por qué ahora el capital social va a ser más importante, porque es un acelerador. La hiperconectividad, esta palabra tan compleja y que suena tan cool y que mola mucho poner en las presentaciones, va a ser un proceso convencional en nuestras relaciones profesionales. Es decir, pero no solamente en recursos humanos. O sea, recursos humanos va a estar impactado porque la hiperconectividad
va a ser un proceso normalizado en todas las relaciones profesionales de todos los stakeholders que forman parte de una compañía. Clientes, proveedores, competidores, accionistas, sociedad, absolutamente todo el mundo va a estar hiperconectado. Por lo tanto, y los empleados, obviamente, ¿no? Los profesionales de las organizaciones. Por lo tanto, no es descabellado pensar que la hiperconectividad va a ser un fenómeno que afecte a la gestión del capital humano, ¿sí? Bueno, y esa hiperconectividad va a provocar un capital social y eso va a hacer que digamos que nuestro valor, ¿vale?, por lo que nos pagan a muchos profesionales, va a estar muy influido por el valor de nuestra red. Vamos a ser el valor de nuestra red, ¿vale? Y nuestra red, que es un concepto también muy de moda, muy cool, muy en boga, no es solamente darle al like en Facebook o tener muchos followers en Twitter o tener 1500 contactos en LinkedIn. La red es algo bastante más complejo y que esconde muchas oportunidades de negocio. El capital social sería la suma o la conjunción y la integración de varios elementos, de el número de contactos que tenemos en nuestra red, de la pertinencia de esos contactos para con nuestra actividad profesional. Quiero decir, si yo soy un profesional del área de logística y tengo muchos contactos del mundo de la danza, está muy bien, ¿sí? Y es fantástico, pero probablemente el retorno en términos de valor para mi compañía de mi red estaría un poco en duda, ¿vale? Entonces estamos hablando no solamente del número, sino del número y la pertinencia, ¿vale?, de esa red y de los contactos que forman parte de ella. Además, el capital social lo forma el conocimiento al que yo accedo a través de esos nodos. Es decir, no solamente me basta con tener el contacto, sino que mi capital social se dimensiona en tanto en cuanto yo provoco una interacción con los nodos de mi red, ¿vale? Los nodos son personas, ¿eh? A lo mejor dentro de 20 años son autómatas, pero bueno, ahora mismo sois vosotros, ¿sí? Y ese conocimiento, además, es información, ¿vale? Cuando metemos todos estos ingredientes en la coctelera y lo agitamos, nos sale un cóctel que se llama capital social y que tiene valor. Tiene valor porque un profesional que cultiva y desarrolla su red, y ya habréis oído hablar de ese concepto, ¿vale?, que es el rol del social networker. El social networker es un minero del capital social, ¿vale? Es un currante en la mina de la red, ¿vale? Es una persona que trabaja para establecer conexiones, conocimiento e información que luego va a traducir en valor de negocio. Ojo, que el social networking no es una actitud altruista, probablemente es un depredador, ¿vale?, en términos de negocio dentro de la red, y así se debe entender. De esa manera el capital social va a representar la monetización o la capitalización del concepto red, de ese concepto etéreo, ¿sí? Muchas transacciones de negocio y muchas transacciones de talento se van a producir a través de la red y a través de las interacciones que se produzcan dentro de ellas, ¿vale? Por lo tanto, la generación del valor en la empresa del siglo XXI, ojo, en el siglo XXI no va a suceder, estamos en él, ¿sí? Se va a producir a través de ese concepto que es el social networking. Muy bien, hasta aquí estupendo, todo chulísimo. ¿Y eso cómo va a impactar en los modelos de compensación? Bueno, pues eso va a impactar de varias maneras. Primero, va a haber indicadores de influencia social, ya existen, pero probablemente se depuren. Se depurarán, se perfeccionarán, serán mucho más sofisticados. Los que más conocemos a fecha de hoy pues pueden ser probablemente pues, Crit o Cloud, que a través de una serie de algoritmos indican el nivel de influencia social. Pero desde mi punto de vista ese es un KPI, ¿vale?, un indicador corto, es cojo, no va a ser suficiente, ¿vale? Es un indicador que mide la influencia social dentro de un entorno que es la red, pero la red no es solo la red virtual, la red es redes sociales virtuales, internas, externas y los entornos a los que yo, cuando salga de este evento, me voy a relacionar con ellos. Podrá ser tomando un café con Fernando o hablando con Sergio dentro de media hora sobre los proyectos. Y eso es construir capital social. Además de esos indicadores, ¿vale?, esos indicadores que los vamos a tener que tener en cuenta desde un punto de vista de gestión de capital humano, es decir, si yo quisiera incorporar dentro de unos años a un director comercial en mi organización, a mí me preocuparía cuál es su nivel de influencia social en general, por supuesto en el mercado, ¿vale? Es decir, me interesaría saber si esa persona va a tener un indicador de cloud de 74, 77 o 82, pero insisto, eso quedaría cojo.
se desarrollarán nuevos indicadores que midan y que pongan cuál es el nivel y el valor de un profesional en base a la red, al capital social, que estaba formado por sus conocimientos, sus nodos, la pertenencia a los mismos y la información a la que accede y, olvidé comentaros, las experiencias que vive dentro de esos entornos y de esa red. En términos de gestión de recursos humanos, si el capital social va a ser un elemento que va a cambiar el tempo de los esquemas de retribución, todos los procesos asociados en recursos humanos a la compensación también se afectarán. Por ejemplo, los procesos de Job Assessment o de Job Evaluation o de Job Description. Todos esos conceptos tendrán que tener en cuenta el concepto del capital social, tanto en las descripciones de puestos, que por cierto serán cada vez más flexibles y mucho más moldeables, mucho menos rígidas, mucho menos estructuradas, tendrán que incorporar el concepto de capital social. La evaluación de cualquier compañía especializada en términos retributivos no podrá pasar por alto el capital social como uno de los parámetros para construir encuestas salariales que a mí, como profesional de recursos humanos, me marquen los parámetros que tengo que tener en cuenta a la hora de construir mis esquemas retributivos, mis bandas salariales, ¿vale? Las bandas salariales conocidas hoy, igual que tenemos compensación fija, compensación variable, compensación 3, que es la fija más la variable, pero sin las stock, etcétera, etcétera, tendrán que incorporar un elemento más que diga, bueno, mi capital social se mide por estos parámetros. Y en términos de compensación variable, no habrá nada más variable que la compensación del capital social, es decir, porque el entorno, como he dicho antes, es un entorno de cambio. En la medida en que es un entorno de cambio, mis relaciones, la información, el conocimiento al que accedo cambiará a diario, cambiará día a día. Un día o una semana tendré más contacto y más penetración en un entorno y accederé a un tipo de información y a un tipo de conocimiento, y otra semana o otro mes estaré más alejado de ese nodo, pero estaré más cercano a otro y construyendo unos nuevos. Por lo tanto, será un concepto absolutamente elástico. Y será lo que todavía variabilice más la gestión de la compensación en materia de recursos humanos. Para concluir, retribuir el capital social implica redefinir todo el paradigma de gestión de la compensación, porque incorporamos un elemento nuevo que a fecha de hoy no se está teniendo en cuenta y que va a ser un elemento por el que muchos profesionales van a cotizar en el mercado, ¿sí? Y de momento nada más. Y yo creo que hay una musiquita a colación también. Música, música.
Ahora. Muy bien. Repítelo todo. Vale. Bueno, pues fíjese, es decir, para adoptar ese formato, es decir, 24/7, estar gestionando la información en cualquier lugar y con todo el mundo, tenemos que tener en cuenta algún condicionante adicional. Es decir, la movilidad, hemos dicho que son aplicaciones, pero tenemos que procesar información, tenemos que poner a disposición información. Hemos visto en una ponencia muy interesante sobre el tema Big Data. Cada vez hay más información estructurada, textos, fotografías, información que vienen de las máquinas, y ese tipo de información tiene que estar disponible a través de los dispositivos móviles. Con lo cual, la movilidad no es solamente dispositivos, no es solamente aplicación, sino toda la capacidad de gestionar toda la información en cualquier lugar. Por lo tanto, es decir, la gestión de la movilidad tiene que integrar en su ecuación algo más. Movilidad son aplicaciones, pero también es la capacidad de procesar información, tecnología y memory, y también procesar información, desplegar todo el proceso más allá de las fronteras de la compañía. Es decir, cloud, ¿vale? Con lo cual, movilidad igual a aplicaciones, más tecnología y memory, más cloud. Fíjense, cuando nosotros pensamos en movilidad, vamos a ir un poco más allá. Cuando pensamos en movilidad, ¿en qué pensamos? Porque fíjense, si lo que nosotros hacemos en la vida tiene que ver mucho con lo que pensamos. Con lo cual, inmediatamente, cuando pensamos en movilidad, pensamos en esto, ¿no? Es decir, pensamos en una BlackBerry, pensamos en un iPhone, pensamos en un iPad, pero hay más dispositivos móviles. Fíjense, es decir, que ahora hay muchos más elementos. Han oído hablar de Google Glass, es decir, ahora hay relojes, el iWatch, ¿no? Hay muchos dispositivos móviles que gestionan información. Con lo cual, con la aparición de nuevos dispositivos, aparece nueva capacidad de gestionar movilidad en las compañías. Pero vamos a dar un paso más, porque estamos hablando de tendencias. Fíjense, es decir, la tendencia está marcada por lo que pensamos. Lo que pensamos está en función de lo que hacemos, con lo cual vamos a quebrar la ecuación de aquello que pensamos. Y vamos a pensar la movilidad no como movilidad basada en dispositivos móviles, sino en la movilidad de la información. ¿Cómo podemos hacer móvil la información? Fíjense en este vídeo. Welcome to Sunshine Foods, where everything is made with a bit of sunshine. Except for the SAP Universal Worklist, which doesn't contain any sunshine at all. Reggie here is trying to access his outstanding PO approvals and is not feeling inspired to take on his balls and is not feeling inspired to take on his workflow. Time to have a break and get a drink to help find his mojo. Sunshine Foods have recently installed the Keytree UniNet, which has turned everyday objects into part of the human-computer interface and also interprets natural behavior. The fridge is currently locked, but it can identify Reggie using a Microsoft Kinect for facial recognition and the NFC tag in his ID badge. This is no ordinary fridge. It is a Keytree Labs fridge that has a transparent touch-responsive front door and is connected to the Sunshine Foods ERP system via the SAP mobile platform. Not all mobile devices are small. Now it has identified Reggie, it offers him the opportunity to complete his timesheet before getting a drink. Once he's completed the timesheet on the refrigerator door, he can get the drink he wants. Still struggling with PO approvals, Reggie decides to take a look out the window for inspiration. The Keytree Labs Smart Window, a real window, is a transparent interactive screen that is controlled using a Microsoft Kinect and a Leap motion controller. Reggie's gestures are monitored and interpreted by the Leap motion and passed to the screen. He can now use gestures to search and approve the POs in his work list.
Hi Reggie, have you got a sec to talk about your appraisals? When Reggie's boss CJ comes into the office, the Uninet identifies him via the Connect and uses the built-in microphone to monitor their conversation for keywords, making suggestions in their shared context. Yeah, sure, come on in. Let me just check your objectives. The leap motion follows the gestures of both Reggie and CJ and uses those gestures to interact with the smart window and provide information to the Sunshine Foods SAP HANA Cloud system. That's a lot of cornflakes to sell. Did you manage that? Let me check. $10 million packets of cornflakes. Nice work. I think that makes you a bit of a superstar. Good job. Thanks a lot. The Connect recognizes their handshake and uses that gesture as an approval of Reggie's appraisal. All right, I gotta go. See you later. Esto simplemente es un ejemplo, es decir, que podemos pensar la movilidad desde otro lugar completamente distinto, y esto sí que es una nueva tendencia, ¿vale? Es decir, pensamos la movilidad no en función de los dispositivos, en cómo gestionamos la información, cómo podemos ordenar y cómo podemos definir de otra forma, decir, los procesos. Tense en cuenta, decir, que la movilidad, decir, con lo cual, decir, tiene tres áreas, ¿no? Por un lado, hay dispositivos, pero los dispositivos desarrollan su valor en el proceso que definamos, y ese proceso tiene la capacidad de definir realmente un nuevo modelo de negocio. Y esta es la nueva tendencia en la movilidad. Gracias. Empty spaces, what are we living? Bien, vamos por la tendencia número 8. Vamos a hablar de comunidades como nuevas funcionalidades en recursos humanos. Os queremos presentar un estudio que hemos llevado a cabo en una serie de eventos que se han organizado durante este año, uno en Barcelona con la Fundación Factor Humà y otro con Think Digital en Telefónica, con compañeros vuestros de recursos humanos, y ante unas preguntas de cómo piensan ellos que las tecnologías 2.0 van a impactar y están ya impactando en los procesos de recursos humanos, estos son los resultados. Como veis, innovación y cambio cultural, comunicación y colaboración tienen las puntuaciones más altas, un 9 de 10. La formación y la selección, estos serían los 4 procesos que más están siendo afectados por la implementación de nuevas tecnologías 2.0 o la tecnología social. Y esto es, bueno, es importante porque la tendencia número 8, que es la que yo presento, que habla sobre comunidades, estaría englobada pues, en todo lo que es comunicación e innovación. ¿Cómo van a funcionar esta gestión de comunidades, ¿no? Son microorganismos que están en constante transformación, que van a cambiar y tienen que cambiar ya los comportamientos y los procesos desde recursos humanos, ¿no? ¿Cómo hacemos que estas comunidades, de alguna manera, sean aportadoras de resultados en nuestra cuenta de explotación y como empresas, ¿no? Y cómo nos van a llevar a encontrar nuevas propuestas de negocio y con propuestas de valor. Recursos humanos tiene que dejar de ser un conversador o un administrador de la comunicación interna, porque esta tecnología lo que nos hace es que todos podemos aportar, que es una de las características de la web social. Esto está ocurriendo en nuestras organizaciones, ¿no? Tenemos que convertirnos en arquitectos de conversaciones y esas conversaciones con propósitos de negocio, de construcción, de innovación, de generar prácticas, y todo esto realmente lo que nos obliga es a convertirnos en profesionales con ámbitos y capacidades digitales diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que nosotros entendemos que está cambiando a los profesionales de recursos humanos? Vamos a ser coaches, guiadores, ¿no? Wayseers de ese aprendizaje social que va a ocurrir en esas comunidades, en esos entornos tecnológicos. La tecnología estará
a nuestra disposición, pero realmente serán las personas las que van a contribuir. Y esto está relacionado también con la tendencia que explicaba anteriormente de las empresas abiertas, ¿no? Y tenemos esos ejemplos donde esos grandes grupos de ingenieros de software iban votando diferentes ideas y han creado grandes entornos participativos y colaborativos como Wikipedia y todas las soluciones en código abierto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esas conversaciones aporten valor, aporten soluciones al negocio? Como, además de ser un profesional que guía y que es el que conduce esas conversaciones, también tiene que extraer y se puede convertir en lo que nosotros llamamos pues, en un Human Knowledge Manager, ¿no? Un gestor del conocimiento humano que se está generando en esas comunidades que están participando y están generando y aportando valor, tanto desde el punto de vista de aprendizaje como desde el punto de vista de conversación. El cambio es un tsunami que está ocurriendo ya, o sea, no es que viene, sino que ya estamos inmersos en este proceso y que es imparable y que realmente va a generar una transformación profunda en los comportamientos, en las personas, en las funciones y en todo lo que esté, donde el foco va a ser absolutamente el negocio. Y en recursos humanos os animamos desde aquí a que sea el líder, el gestor del cambio que consiga esa transformación organizativa. Es el momento, no es el momento, como decía Eva anteriormente, hemos reestructurado y podemos acabar reestructurándolo a nosotros mismos o reinventándonos. Así que os animo a todos a liderar esta transformación organizativa que puede llevar a las organizaciones, a esas organizaciones nuevas, abiertas, con propósito, innovadoras y generadoras de negocio. Muy bien. Pues ahora, Alex, ¿me puedes poner un vídeo? Sí, para comenzar. Muy bien. Bueno, veis que la tecnología a veces sirve para vender, ¿no? Helmer nos ha hablado de movilidad. Mari Carmen nos ha hablado de empresas abiertas, nos ha hablado de unos empleados nuevos. Eva nos ha hablado de inteligencia colectiva. Andrés nos ha hablado, por ejemplo de esto de retribuir el capital social y todo eso, pero suena un poco abstracto. Dejadme que os diga, yo sé que muchos de vosotros pensáis, ¿esto dónde lo aplico? ¿O dónde se está aplicando? Bien, ¿dónde se está aplicando? ¿Dónde hay ya miles de personas y algunas empresas que están muy avanzadas en el sector financiero, en algunas en farma, otras? ¿Dónde se está aplicando? Es en las redes comerciales. O sea, todas estas tendencias que estamos viendo, las que os han hablado, podemos ya encontrar redes comerciales donde sus directores ya pasan horas en la red, donde el término comunidad, que suena abstracto, es una realidad que ocupa mucho del tiempo de esas personas, y por eso vale la pena observar un ejemplo concreto como puede ser cómo la tecnología 2.0 impacta en un área, que es un área muy importante. ¿Cuál es el secreto de la eficacia de las redes comerciales? Curiosamente, lo que se está descubriendo es que el secreto es conversar. Perdona, ¿esto es que no habla? Yo déjame que os diga una cosa. Cada noviembre sabéis que sale el informe de McKinsey, y, bueno, hay otro de KPMG y tal.
Cuando yo analizo el informe de McKinsey con los directores comerciales del sector financiero, del sector industrial, de cualquier sector, se ponen nerviosos. Su tendencia es a decir, esto no es cierto, o sea, no puede ser que tenga tanto impacto en la efectividad comercial poner una red social. Bueno, siempre puedes decir, bueno, McKinsey no se entera, KPMG no se entera durante 3 años, que ya es el tercer estudio que lo hace, o no se entera KPMG, o no se entera IBM, me parece que hizo otro estudio hablando de estos temas. Los que han estudiado estos temas dicen que tienen unos impactos brutales, con lo cual, pero es que el sentido común nos dice que tienen unos impactos brutales. ¿Por qué no nos dice que tienen unos impactos brutales? Porque el entorno comercial, como ya sabéis todos, no sé a qué sector pertenecéis, pero en general es así, está muy, muy difícil, ¿sí? Cada vez es más competitivo, porque estos señores no están en un sitio, están distribuidos territorialmente, porque aunque estén en un sitio, además no están demasiado en la oficina, y claro, todo esto hace que sea muy difícil de coordinar y muy difícil de conversar de forma homogénea. Y eso es lo que hace que la conversación sea especialmente importante para este colectivo. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues estos son algunos de los, ahora no me acuerdo de los porcentajes de los estudios, cuánto dice que afectan, pero no sé. Time to market, o sea, desde que haces un producto hasta que lo lanzas, pues se reduce un 30%. Creación de nuevos productos, implantación de nuevas estrategias. Claro, cuando tú analizas esto con números, te pones nervioso, si eres el director comercial, porque alguno me dice, bueno, como esto lo vea mi jefe, lo voy a pasar mal, ¿no? Porque si fuera verdad la mitad, o la tercera parte, o la cuarta parte de lo que dicen los estudios, no nos vamos a creer, y lo que dice el sentido común, también os lo digo porque a veces parece que hay que justificar las cosas con estudios, el tema comercial es evidente. Todo esto que hemos hablado de la inteligencia colectiva, es eso. Cuando hemos hablado de las comunidades y cómo se... Ahí están las comunidades, ahí están los buenos ejemplos. Ejemplos que hace más de 5 y 6 años están funcionando en empresas. ¿Sí? Los software que más están creciendo son los de CRM social, ¿sí? Gartner lo dice, o sea, todo va por ahí, ¿sí? Todo va por ahí. Por tanto, la inteligencia, las redes sociales internas, las redes sociales corporativas, muy probablemente en muchas empresas entrarán por, digamos así, lo siento por el resto de áreas, yo también he pertenecido a otras áreas, por la área que suele ser una de las más estratégicas, que es la comercial, ¿sí? Por tanto, será la puerta de entrada, será donde veamos todos estos conceptos del capital social, cómo se paga. Esto ya es una realidad. Yo cada vez más veo empresas que están interesadas en formar a sus comerciales, especialmente a los directivos en esto. Y estamos hablando de las redes sociales internas. Y cuando empiezan a utilizar las redes sociales internas se dan cuenta de una cosa, que es que las organizaciones inteligentes aprenden de sus errores, pero las muy inteligentes aprenden de los errores de los demás. Es decir, lo de vigilancia de mercado es una de las cosas que más se utiliza dentro de estas comunidades. Es decir, qué hace la competencia o cómo nos actuamos conforme a la competencia y cómo aprendemos de lo que están haciendo. ¿Sí? Y esta es la primera, digamos, o sea, las redes sociales internas, digamos, este es el primer paso, dejadme decir, esta es la frontera para dar el siguiente paso, que es mucho más importante y más demoledor, que es ir hacia empresas abiertas. Porque ya ir hacia una empresa abierta no solo es que tú interacciones con tu competencia para aprender y no equivocarte o copiar. No, es que tú, tal como nos ha dicho Andrés, te relacionas como un social networker, te relacionas y aprendes, compartes, en Barcelona veremos el caso de Guaira, compartes y estableces tu negocio en función de tu red. ¿Sí? Y los primeros que lo van a hacer de nuevo, los primeros que van a utilizar no ya solo las redes sociales internas corporativas, sino las redes sociales externas, es decir, el Twitter, esto que es el trending topic, el Facebook, el LinkedIn, son las redes, probablemente sean las redes comerciales, ¿sí? Por tanto, aquí está el nuevo señor comercial, que además de alquilar su cerebro, alquilará su red comercial, siempre habíamos dicho que no, además, y será un social networker, y habrá conceptos que son absolutamente nuevos y raros para la mayoría de nosotros, como es que tendremos que gestionar marcas personales. Oiga, esto de gestionar marcas personales, sí, porque resulta que tenemos 400.000, 2.000 X comerciales que son más marca personal que la propia marca y que nos están interactuando con nuestros clientes, con nuestros proveedores y que están moviendo nuestro mercado. Son embajadores de marca, son las verdaderas marcas.
que las tenemos distribuidas. Y eso es un cambio revolucionario. Por tanto, cuando queramos aplicar estos conceptos, o cómo se van a aplicar estos conceptos, tanto de redes sociales corporativas internas como de redes sociales corporativas externas, muy probablemente por donde se empezarán las organizaciones sea por la fuerza comercial. Esto sería un poco la tendencia. Sí, pues ya creo que solo nos queda una, ya estáis casi liberados, ya podemos ir a desayunar, que veo que hay caras de tener ganas de café ya. Muy bien. Buenos días. Soy la última, ánimo. Gracias, me lo has puesto difícil. Bueno. ¿Cuántos de vosotros, cuando vais a una reunión, cuando estáis con gente, os gusta que os llamen por vuestro nombre, que os reconozcan? Cuando entráis en una tienda, os gusta que os traten especiales. Detrás de cada nombre hay una persona que se siente única, especial. Detrás de cada talento hay una persona. Somos personas, somos talento. ¿Cuántos de vosotros hacéis una contribución valiosa a vuestras compañías? Vosotros sois, me lo pongo aquí como si tuviera el micrófono, vosotros sois talento y sois personas. Por eso, la persona es la apuesta por el talento. 8 minutos, 6 ideas, un reto. Para mí, desde luego. Pero quiero perder un minuto en agradecer a la organización la iniciativa, que me parece fantástica, a vosotros, porque sois realmente proactivos, viniendo a ver qué se está moviendo en el mundo, qué está cambiando, cómo vamos a transformar. Y desde luego a la incertidumbre, porque sin ella permaneceríamos en nuestra zona de confort. No nos replantearíamos de nuevo cómo puedo hacer las cosas diferentes, qué está cambiando, cómo aproximarme a la gente que tengo al lado. Reaprender toca. Pues es que somos personas en evolución. Somos nosotros, sois vosotros, los que nos toca enfrentarnos a las situaciones nuevas, los que tenemos que reaprender permanentemente, evolucionar para poder avanzar. Porque además el mercado se mueve, y se mueve muy rápido, y cada vez más rápido, y no somos capaces realmente de interiorizar todo lo que está pasando en el mundo. Big Data, es que a mí me da como un susto, de verdad. Movilidad, si es que yo soy incapaz de asimilar la cantidad de información que nos llega. Por eso cada vez las personas son más importantes, porque detrás de todo estamos las personas. Y además porque las fronteras desaparecen, porque realmente estamos en un mundo hiperconectado, porque el talento se mueve, porque las personas a las que no les damos un proyecto coherente se van. ¿Y qué hace la compañía en ese sentido? Colaboración corporativa, inteligencia corporativa. Se ha hablado muchísimo ya sobre la inteligencia corporativa. Necesitamos personas focalizadas en la construcción de un proyecto común. Todos vosotros, y cada vez más, tenéis en las organizaciones, ¿cuántas nacionalidades? ¿20? ¿30? ¿40? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántas personalidades? ¿Cuántos egos? ¿Qué expectativas tienen esas personas? ¿Cómo lo estamos gestionando? ¿Cómo microsegmentamos todas las acciones? Y aquí el Big Data nos ayuda muchísimo. ¿Cómo microsegmentamos y personalizamos? Porque al final nuestros clientes son personas, nuestros empleados son personas, nosotros somos personas. ¿Qué queremos nosotros? Probablemente queremos lo mismo que nuestros compañeros de al lado. Y eso hace que tengamos que aunar culturas, aunar intereses, aunar procedencias para estar en un proyecto común. Big Data, nada que decir, pero para mí hay una cosa fundamental, y es que nos permite conectar talento, conectar personas, nos permite conocer en profundidad a quién tenemos enfrente. Y eso es fundamental cuando estamos hablando de acciones para comprometer, acciones para impactar en la cuenta de explotación, acciones para conducirnos al éxito. Y obviamente talento crítico. No todas las personas son iguales. Todos tenemos un talento, pero yo como compañía, ¿qué necesito
para cumplir mi plan estratégico? ¿Qué tipo de competencias son críticas en mi organización? ¿Cómo voy a buscar esas competencias críticas? ¿Cómo voy a desarrollar una cultura de talento que os aseguro que es difícil y todavía hay muchas compañías que no están en esa cultura? ¿Cómo voy a favorecer la empleabilidad de las personas que trabajan en mi organización? No para el puesto que ocupan hoy, sino para el puesto que van a ocupar mañana, que no sabemos ni siquiera cuál es muchas veces, porque vamos tan rápido y evolucionamos tan rápido que igual, pues ¿qué nos iba a decir hace 10 años que esto de los community manager iba a ser una realidad? Pues existe. Las empresas de tecnología se están inventando posiciones todos los días. ¿Cómo formamos? ¿Cómo acompañamos a nuestros profesionales en ese aprendizaje? Y por último, yo creo que se ha hablado muchísimo, los departamentos de personas, porque es que, yo lo siento, pero lo de recursos es que me suena a revolución industrial. Departamentos de personas, porque son los departamentos que se preocupan de las expectativas, que se preocupan de conectar talento, que se preocupan en un modo muy intrínseco de ser los especialistas en asesorar al comité de dirección, a los managers, a toda la compañía, en cuál es la mejor fórmula para que las personas estén alineadas con los resultados que queremos conseguir, porque flexibilizan, porque ponen al talento como foco de la compañía, porque es muy importante que adquieran ese papel prioritario que tiene el director financiero cuando se habla de números, el director comercial cuando se habla de procesos comerciales, el director de producción cuando se habla de producción y cuando se habla de personas, ¿quién es el especialista? Por eso la persona es importante, porque detrás de todo está una persona, detrás de la tecnología hay personas. Las personas aprenden, se desarrollan, son inquietas, buscan nuevas opciones y nosotros tenemos que ser capaces de darles más. La apuesta por el talento conduce al éxito. Muchas gracias.
Aquí tienes uno. De streaming, si no nos escucha, os decía que ya conocemos estas 10 tendencias, vamos a terminar de perfilar y elegir las que, por un lado, creemos que van a ser posibles y, por otro lado, escribiremos la carta a los Reyes Magos, las más deseables. Os vamos a dejar, antes de pasar al café, los cuestionarios encima de las sillas. Os rogamos que, por favor, al vuestro regreso los cumplimentéis. Es un cuestionario muy sencillito y a la vuelta pues, os desvelamos cuáles son las elegidas. Muchas gracias. Por cierto, el café está, según salimos, a la derecha. Luego explicamos el del FAI. Antes de que empiecen lo explicamos. Sí, es que has dicho cuando vengan que lo rellenen. Dame el cargador. Muy bien.